Las dudas que queden. Entonces, la reforma tributaria es una reforma bastante ambiciosa. Cambia cosas muy importantes del impuesto de renta y además hace una serie de modificaciones en IVA. Entonces, en renta hay renta para personas jurídicas y renta para personas naturales. Personas jurídicas es el primero. Entonces veamos. La propuesta de la reforma, tal como está presentada en personas jurídicas, es reducir los beneficios tributarios para personas jurídicas y disminuir la tarifa para esas personas jurídicas al 32%. Debo decir que los beneficios tributarios son una mar de beneficios tributarios. Hay beneficios de muy diversa naturaleza y por lo tanto la comisión de expertos propuso que para personas jurídicas lo que se hiciera fuera suprimir el impuesto de renta y dar un impuesto nuevo, que ellos decían impuesto a las utilidades, que al dar un impuesto nuevo que reemplazara la renta, todos los beneficios que estaban ligados con la renta desaparecían. Y entonces después aquellos beneficios que fueran esenciales se podían ir incorporando. A mí me gustaba esa tesis de la comisión de expertos. Repito, para las personas jurídicas crear un impuesto distinto al de renta y por lo tanto suprimir toda esa tostal de beneficios que hacen que sea muy complicado, como ustedes ahora van a ver, las modificaciones del estatuto tributario, pero todo está lleno de exenciones, deducciones, rentas exentas, descuentos, etc. Pero el gobierno no aceptó finalmente eso y lo que se puso es hacer modificaciones al estatuto tributario buscando reducir los beneficios y al reducir los beneficios poder también disminuir la tarifa del impuesto de renta. ¿Por qué es importante la disminución del impuesto de renta? Veamos la próxima diapositiva. Oigan, aún. Muchas gracias. Se me quedó muy bien esa gráfica, pero bueno, el impuesto de renta que está sin la reforma de la línea azul iba a llegar en el 2018 hasta 43%. O sea, empresas que pagaran 43% de tarifa de renta. Esa es una tarifa, digamos, muy alta. 43% de renta y indudablemente tuvo 43% de renta es una tarifa que pondría a Colombia en unas condiciones muy complejas de competitividad con otros países, porque sería una tarifa, digamos, la más alta de América Latina. Entonces, ¿sí? Entonces, la tecnología, gracias. Entonces lo que hace la reforma es disminuir, eliminar muchos beneficios, ese es el intento, para que pueda disminuirse la tarifa general de renta de 43, bueno, 43 como está hoy, que es una tarifa de renta más unas sobretasas, más el CHE. Hoy hay un impuesto de renta bastante, digamos, complejo, y entonces bajar a 32%, tanto como establece la línea verde. Ahora sí, mantiene una destinación específica de 9 puntos del impuesto de renta y una garantía de ingresos para una serie de áreas específicas: Sistema General de Seguridad Social y Salud, ICBF, SENA, instituciones de educación superior, ¿y qué usted dice abajo? Primera infancia. Entonces, esto que estaba garantizado de otra manera en el estatuto tributario, estaba garantizado de otro modo en el estatuto tributario, se mantiene a través de unos porcentajes que están del impuesto de renta.
Sistema General de Seguridad Social y Salud va a tener 4.4% del total del impuesto de renta del impuesto gratuito, del impuesto de renta directoria a personas jurídicas. Y hay una garantía de que va a aumentar la inflación más 2 puntos año por año. Digamos, en el SENA, por ejemplo, donde ha habido preocupación solo por la estabilidad de los ingresos del SENA, hay que decir que como está, sí hay una garantía de que va a haber o 1.4 del total de renta, o por lo menos lo que recibió el año anterior, más inflación, más 2 puntos. La verdad que hay una garantía de que estas deberían de parafiscales se mantienen como las contribuciones pues del presupuesto nacional a esas instituciones. Empezamos a mirar deducciones que se van quitando y beneficios. Las zonas francas mantienen un régimen especial, pero con unos impuestos mayores a los que habían ahora. Las zonas francas tienen 15% de impuesto de renta. Se aumenta a 24% en el 2017, 23% en el 2018 y 22% en el 2019 en adelante. Después empieza un montón de letras menudas que yo preferiría pasar. Repito, hubiera preferido el esquema de manejo que propuso la Comisión de Expertos, que era crear un nuevo impuesto y después ir introduciendo los beneficios que fueran esenciales, pero mantienen las rentas exentas. Ahí hay una lista de algunas de las rentas exentas que se mantienen, pero empiezan a hacer, digamos, un análisis del estatuto tributario que hace artículo por artículo. ¿Qué rentas se mantienen? ¿Qué rentas se eliminan? ¿Qué rentas van a la tarifa general? Etcétera. Entonces, estas de aquí son rentas exentas que se mantienen totalmente exentas, las que están en este cuadro. Estas son algunas que mantienen beneficios tributarios, pero no totalmente con el 0% o rentas exentas, sino con una tarifa diferencial. Estas son una serie de rentas a las cuales se les aplica la tarifa general que no se les aplicaba antes. Algunas de ellas están, o sea, se pasan a la tarifa general, desaparecen como rentas exentas o como beneficios. Y esta es otra parte de esa lista. En general, no hemos terminado, estamos trabajando con un equipo mirando con lupa, porque no solamente son exenciones, deducciones o beneficios que hay en el estatuto tributario. Este es un libro así de gordo, es un libro más gordo que la Biblia, sino que además hay exenciones y deducciones en otras leyes, en leyes distintas, que no están incorporadas en el estatuto tributario. Entonces estamos mirando con lupa realmente si efectivamente se quitan todas las exenciones y deducciones que deberían quitarse, para que los mayores ingresos, producto de la disminución de beneficios tributarios, permitan bajar la tarifa de renta en la magnitud de los datos proponiendo el gobierno. Después se habla de una exenciones y una deducción de impuestos para atraer inversión y empleo en zonas afectadas por el conflicto armado, y propone que empresas que se instalen y empiezan a operar en áreas afectadas por el conflicto armado tengan una serie de deducciones. O sea, crear las deducciones para atraer inversión en zonas afectadas por el conflicto armado, con unas tarifas digamos diferenciales, dependiendo si es pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. En resumen, en renta entonces de personas jurídicas no tenemos todavía suficiente información. Nosotros estamos mirando artículo por artículo en detalle, son más de 100 artículos los que tienen que ver con esto, y cada artículo tiene un montón de derivaciones y algunas van hacia leyes que no están incluidas en el estatuto tributario, mirando que las deducciones, exenciones y beneficios realmente se disminuyan, porque son el problema, digamos, más complejo en el caso de personas jurídicas, la cantidad de beneficios que hay para ciertos sectores empresariales, que hacen que
entre la tarifa nominal de renta y la tarifa real que pagan hay una diferencia muy grande. Hay sectores, por ejemplo, que tienen una tarifa nominal de 40% y pagan 22%, porque lo que hay es un montón de excepciones y deducciones que ya bajan la tarifa real a una cantidad mucho menor de lo que dice la tarifa nominal. Entonces estamos terminando ese análisis, estamos ahora reunidos mirando eso en detalle. Pero ese es un trabajo, digamos, largo, porque, repito, son más de 100 artículos que están en ese tema de personas jurídicas. En personas naturales hay un aumento de la tarifa en general de personas naturales y de los impuestos. Primero reemplaza, hoy hay renta ordinaria y más es más, lo reemplaza por una sola renta para personas naturales. La renta de personas naturales tendrá un tratamiento además unificado, simplifica el tema de renta para personas naturales. Tampoco voy a entrar en mucho detalle porque pues, ese también es otro asunto lleno de letra menuda. Pero aquí empiezan los problemas, donde ya nosotros tenemos objeciones. Reduce el umbral para declarar renta a partir del 2018. Hoy es de 3.471.000 pesos, lo reduce a 2.479.000 pesos. El gobierno dice que esto lo hace simplemente para que haya más personas declarando, pero no porque tengan que pagar más impuestos, pero eso no es verdad. La verdad es que el reducir el umbral también reduce la retención de la fuente. Hoy, cualquiera que tenga un ingreso de 3.471 hacia abajo no paga renta y no le hace retención de la fuente. Mientras, desde el 2018, con 2.479 empiezan a hacer, eso es ingreso bruto, a eso se le pueden hacer 25% de deducción de renta exenta, se le puede reducir además lo de salud y pensión, la contribución que el trabajador hace de salud y pensión, y se le puede reducir hasta un 10% adicional por personas enfermas. Entonces queda que más o menos desde 1.500.000 pesos ya de renta neta empiezan a hacer la retención en la fuente. De 1.500.000 neto, ¿cierto? Que más o menos corresponde a 2.500.000 bruto. Ingreso bruto mensual. Eso en neto queda más o menos en 1.500.000 mensual y desde ahí empiezan a hacer ya retención en la fuente. Hoy el monto del cual le hacen retención en la fuente es bastante superior. Es pues, 1 millón de pesos superior. De verdad que esa primera tesis de que esto es para que más gente declare y haya más información, pero no para separar a la gente de renta, no es cierta. Sí hay más personas que empiezan a pagar renta y empiezan a hacer retención en la fuente en caso de que haya posibilidad de retención en la fuente. Entonces, toda una serie de reformas, por ejemplo, para un salario mensual de 2.100.000, no se paga sin reforma ni se paga con reforma. Pero para un salario de 2.700.000, por ejemplo, la retención en la fuente se vale 28.685 pesos al mes. O sea que sí hay un efecto sobre, hola señor, sí hay un efecto ya sobre los ingresos de asalariados y de los trabajadores dependientes que tienen ingresos bajos. Luego viene un tema hay un tema de las cosas que nos parecen buenas de la reforma, es el impuesto a los dividendos. En el impuesto a los dividendos, ¿de qué se trata el tema del impuesto a dividendos? Hoy el asalariado paga renta después de cierto nivel de salario hacia arriba, paga impuesto de renta, le hacen retención en la fuente. En cambio, el que tiene acciones, el dueño de la empresa, que no recibe salario y no tiene acciones y le dan dividendos, no paga nada de renta porque los dividendos están exentos de renta. Entonces, el impuesto a los dividendos es un impuesto absolutamente progresivo y naturalmente estamos
totalmente a favor de que haya impuesto a los dividendos. Lo intentamos en la reforma tributaria pasada contra el gobierno y perdimos la votación en la plenaria del Senado, 44 votos versus 40, o sea, estuvo muy cerca de ganar la posibilidad de que empezara a haber impuesto a los dividendos en Colombia. Ahora, la propuesta del gobierno trae ya el impuesto a los dividendos. Creo que ya, digamos, se dieron cuenta que esto iba a pasar todo sin el gobierno, entonces trae una propuesta de impuesto a los dividendos. La Comisión de Expertos también propuso un impuesto a los dividendos, pero lo traen como un impuesto independiente del de renta, como un impuesto a personas naturales, pero distinto al de renta. Y lo traen de manera que quien recibe dividendos pagará un impuesto del 10% para montos superiores a 29.7 millones de pesos al año. ¿Cuántos son 29.7 millones de pesos al año? Dividamos eso por 12. 2 millones y pico. Entonces, una señora que recibió unas acciones de su marido y el señor se murió y vive de las acciones y recibe 2 millones y pico de pesos al año, va a empezar a pagar el 10% en dividendos. Entonces, eso nos parece que está mal diseñado. No estamos de acuerdo con el esquema como presentado el impuesto de dividendos. Primero, separado de la renta, y segundo, con una tarifa que es o 5% para menos de 29.7 o 10% por encima de 29.7, porque son ingresos mensuales muy bajitos. Un dueño de una compañía no va a recibir 2 millones y medio de pesos al mes, va a recibir muchísimo más dinero. Entonces nosotros lo que estamos planteando es un impuesto a los dividendos que sea una fuente adicional de renta, o sea, que sea parte de la renta, y que se le aplique la tarifa de renta normal, que no tenga ningún tipo de tarifa distinta, sino se le aplique la tarifa de renta normal. La Comisión de Expertos proponía algo como eso, pero proponía un descuento de 10%, con la idea de que como había pagado la empresa, había pagado renta y el dueño de la empresa entonces tenía que pagar como persona natural, diciendo que era doble tributación. Pero en todo caso es una discusión muy vieja aquí. Lo que está claro es que en todos los países donde hay impuesto a los dividendos, esencialmente no hay descuento alguno y lo pagan como si fuera renta, como si fuera un ingreso cualquiera que produjera renta. Entonces en nuestra propuesta es incluirlo como parte de la renta de personas naturales en lo que se recibe de dividendos. Pero hay un tema adicional que no alcancé a meter en las diapositivas porque estaba trabajando en esto, como le digo, pensé que la reunión nuestra, este evento de la mañana, y es que no incluye el impuesto a los dividendos pagados a personas jurídicas. Y entonces, el que quiere evadir el impuesto a los dividendos, un señor rico, crea una SAS, crea una sociedad con acciones ilimitadas SAS, que le administre su casa, su carro, su yate, su apartamento, sus bienes. La SAS no tiene utilidades algunas por ser para administrar eso, y entonces terminan no pagando impuestos a los dividendos. Entonces debe haber también, como dice la Comisión de Expertos, un impuesto a los dividendos a las personas jurídicas, cuando le pasen a personas jurídicas. Y cuando sean personas jurídicas en el exterior, entonces le pongan la tarifa más alta, es 35% o 32%, en el caso actual que están proponiendo la tarifa más alta de renta sea 32%. De manera que, diría en resumen, está bien el impuesto de los dividendos, pero definitivamente no estamos de acuerdo con un impuesto de los dividendos como está en la propuesta del gobierno, sino que sea, primero, con tarifa plena de renta como una componente más de renta, y dos, con también impuesto de dividendos cuando sean transferidos o entregados esos dividendos a personas jurídicas. De verdad que esas son las dos diferencias básicas, pero vamos a dar la pelea a favor de un impuesto de los dividendos que no existe en este momento en la tributación colombiana. Después vienen los impuestos indirectos. Nos quedan aquí el tratamiento de las sociedades sin ánimo de lucro, pero ese que estábamos preparando, cuando me llamaron, vea que soy, que es mañana.
las diapositivas. Pero en eso también hay algunas cosas buenas, pero también hay que hacer unas mejoras al impuesto a las sociedades sin ánimo de lucro. Tienen los impuestos indirectos. Lo que yo he dicho con toda claridad es que nos vamos a oponer cerradamente al aumento de IVA de 16 a 19%. Entonces, claro, ¿cuál es el argumento del gobierno? El argumento del gobierno es el impuesto de renta, la disminución de beneficios a las empresas o a las personas jurídicas y el aumento de impuestos a las personas naturales, incluyendo los dividendos, sirve para que se pueda bajar la tarifa de 43, que sería esa en el 2018, a 32, como tarifa a las empresas, a las personas jurídicas. Y los ingresos nuevos vienen de los impuestos indirectos, esencialmente del IVA y del impuesto al consumo. Esa es la tesis del gobierno. Entonces, para no simplemente decir no al aumento de IVA, porque entonces nos van a responder, ¿y de dónde entonces viene la plata? Porque se necesita una plata para cerrar la brecha del presupuesto que es deficitario. Entonces, un primer análisis, una primera propuesta que es nueva, que la he presentado una sola vez hasta ahora en algún foro y bueno, en general a los expertos tributaristas no les gustó, pero que yo creo que es un camino que hay que explorar bien explorado, es el IVA al comercio exterior. El comercio exterior, ¿qué pasa? Las importaciones pagan IVA y las exportaciones se les devuelve IVA. El IVA ya pagado se devuelve cuando se exporta. ¿Cuál es la idea fundamental? Hay una discusión, simplemente para que ustedes tengan una idea. El retardo de IVA en comercio exterior. El retardo de IVA de importaciones sumó 13.6 billones y el saldo a favor de devoluciones de IVA, la mayor parte de devoluciones de exportaciones, sumó 12.8 billones. O sea que el traslado neto fue menos de 1 billón de pesos. Bueno, no todas las devoluciones de los 12.8 son exportaciones, pero la mayoría. ¿Ya? Esa discriminación de cuáles son las exportaciones de total no alcanzamos a hacerla, pero encontramos una cifra de esta naturaleza en el 2014. En el comercio exterior hay dos principios con IVA, que se llama uno principio de destino y otro principio de origen. De manera que cuando hay devolución del IVA a la exportación se está aplicando el principio de destino. El IVA se paga en el destino, no en el origen. Entonces, si una empresa ha pagado IVA en Colombia, se le devuelve para que le sea cobrado todo en el destino. Exacto, para que lo vuelvan afuera. Pero al revés, las importaciones todas tienen cobro de IVA por el principio de destino. Sin embargo, hay otro principio que se llama el principio de origen, y es: vamos a cobrarle a algunos bienes IVA aquí en el origen. ¿Quién empezó con eso? Realmente empezó China. China cogió 20 minerales que se estaban exportando sin valor agregado, se estaban exportando en bruto, y empezó a no devolverles IVA para estimular el valor agregado, la producción de valor agregado. Entonces, nosotros nos pusimos a mirar primero las exportaciones de bienes que no tienen valor agregado y encontramos que las devoluciones de IVA para minas y canteras, o sea, todo lo que es minería, hidrocarburos, todos los minerales y hidrocarburos y gas, suma 4.5 billones de pesos en el 2014. Estamos devolviendo IVA por exportación de materias primas por 4.5 billones de pesos. Entonces, petróleo crudo, 3 billones. Carbón de piedra, 0.9 billones. Y otros minerales, 0.6 billones. De hecho, entonces, ahí hay una fuente, miren, un punto de IVA vale 2 billones de pesos. Si nosotros no devolviéramos estos 4.5 billones de pesos, si no devolviéramos estos 4.5 billones de pesos, casi estaríamos
reemplazando los ingresos que le va a producir el aumento de IVA del 16 al 19. Así de simple. Entonces, lo que estamos proponiendo, esto es una discusión que va a ser difícil, pero lo que estamos proponiendo es que sea una mejora de esta naturaleza amarrado a precios base para los productos de exportación de tipo de materias primas. Para que no vamos a desestimular tampoco la inversión que pudiera haber en conseguir más exploración y toda esta naturaleza. Hemos llegado a la conclusión que el petróleo por encima de $50 el barril puede ser sujeto de este tratamiento. O sea, es suficientemente rentable por encima de $50 el barril. Entonces, si está más de $50 el barril, no se le devuelve IVA. No es que se le cobre IVA, sino que no se le devuelve IVA. Y ahí nos ahorramos 3 billones de pesos que le estamos teniendo que devolver a los petroleros. Y otros como el oro, ya hace rato pasó los $1,000 la onza Troy de precio internacional. No solamente habría que no devolverles IVA, sino que hay que ponerles un impuesto de exportación, pues son altamente rentables, además de todos los daños que están produciendo, bueno, pues lo demás, pero lo cierto es que son altamente rentables. Entonces, por este camino de excluir, o sea, de usar el concepto de origen para exportaciones de materias primas que no elaboran, que no agregan valor, y por encima de ciertos precios base, podemos conseguir por lo menos 2 de los 3 puntos de IVA. Entonces, esa es esencialmente la propuesta. Ahora, por otro lado, aún sin eso, empezamos a analizar que sin aumentar el IVA de la canasta familiar, como no viene en la propuesta, sin aumentar el impoconsumo, que también la propuesta trae la propuesta de aumentar el impoconsumo, por ejemplo, para restaurantes, peluquerías y los hasta el 11%, reduciendo la evasión en indirectos, que ahora mostramos el tamaño de la evasión, aún si los impuestos se producirían la no devolución de IVA de exportaciones, podemos demostrar que es innecesario aumentar el IVA del 16 al 19. Impuestos indirectos, para que ustedes tengan una idea, los impuestos indirectos del 2015. IVA, 45 billones, interno 29,5 y externo 15,4. Impuesto al consumo, 1,8 billones. Gravamen a los movimientos financieros, 4 por 1.000, 6,7 billones. Impuesto a los combustibles, 3,4 billones. Esos son el monto de los impuestos indirectos. La comisión de expertos propone un problema de tarifa, de exenciones, exclusiones y de evasión. Dicen que aquí tenemos que aumentar la tarifa de IVA porque está por debajo del promedio de América Latina. Es mentira. El promedio de América Latina es 15%, está en rojo. Y en Colombia está en 16%. Claro, los comparados están más altos, pero no nos señalan ni nos indican que hay un montón de países de América Latina que tienen tarifas más bajas. Entonces, no es cierto que Colombia tenga una tarifa inferior a la de América Latina, tiene una tarifa 1% superior a la de América Latina. Eso sí, excepciones y exclusiones, eso es lo que hay por todos lados. Entonces, en el año 2000 habían 60 y pico de productos y se pasó casi al doble, unos años después. Lo que ha habido es que cada vez que hay una reforma tributaria se meten nuevas excepciones. Entonces, evidentemente tenemos un problema de muchas excepciones en IVA y muchas exclusiones, algunas justas, pero también muchas otras injustas, como vamos a mostrar algunos ejemplos. Las exenciones y exclusiones, sumando IVA y impoconsumo, permitieron un recaudo del 52,3% en el 2007 y bajó al 49%, o sea, han aumentado. Y le pongo ejemplo de exenciones y exclusiones. En la última reforma tributaria que hizo el gobierno anterior, incluyeron camarones y langostinos dentro de la canasta familiar. Bueno, pues como le digo, eso está exento. Y si hay una importación de langostinos, hay que devolverle el IVA, porque es un bien exento. El bien exento es el que tiene cero de tarifa y que tiene derecho a devolución de IVA. Entonces, simplemente pongo ese ejemplo para mostrar que en las deducciones, exenciones en IVA, hay cosas que hay que definitivamente corregir. La evasión es el otro problema. Según la guía del 23%, el FMI citado por la OCDE dice que la evasión de IVA en Colombia es el 40%. Según la DIAN, la evasión es 23%, si es el 40% es 10%, que son
10.7 billones. Y si es el 40% serían 18 billones de pesos de evasión de IVA. Miremos un ejemplo de evasión. Un ejemplo de evasión. El Diario de la República publicó en el año 2014, el 2015, que las ventas de los restaurantes en el 2014 habían sido 30.7 billones de pesos. El dato viene de la Asociación Colombiana de la Industria de la Gastronomía, o sea, el gremio. En el 2014 vendió 30.7 billones. 30.7 billones pagan impuesto al consumo, que es el equivalente, digamos, antes que reemplaza el IVA, es un impuesto indirecto. El impuesto al consumo que deberían pagar con el 8% es 2.46 billones y pagaron solamente 0.46 billones. O sea que la evasión es más del 80%. Evadieron 2 billones de pesos, si eso fue lo que vendieron, con información propia de ellos mismos como gremio. Si sobraban en los restaurantes y pagaran el 8%, sin modificaciones, eso produciría un punto de IVA. Solamente restaurantes y cafeterías, no más. Entonces, esto lo dice antes de esta presentación, lo dice antes de tener el análisis detallado de la propuesta del gobierno por lo de la Comisión de Expertos. Tiene algunas cosas que son correctas, incluir los intangibles dentro de los bienes y servicios lavados. Nosotros decimos que eso está bien. 0% de bienes exportados exclusivamente, sí, con las excepciones que hemos dicho de los exportados que son materias primas. 5% de la alta material no. 10% a muchos de los lavados eran 5% sí se puede. 19% definitivamente no. Subir tarifa general como agua, minerales, armas, motores, fuera de borda, publicidad, marcas, patentes, franquicias, donde sean intangibles, sí. Bueno, pasemos rápido porque incluir en la tarifa de impuesto al consumo a alguna tarifa de cadena de torta, sí. Entonces, en resumen, evasión de IVA y consumo de 14 billones. Si reducimos esa evasión de 14, la reducimos a 11.2, o sea, reducimos 2.8% de evasión, 2.8 billones de pesos de evasión. En 3 años serían 8.4, pero para dar entrante, 2.8 billones anuales de evasión. Los ingresos serían esto: reducción de bienes y servicios excluidos, 3 billones. Traslado de bienes del 5 al 10%, 0.9 billones. Reducción del umbral del régimen simplificado, 0.9 billones, y disminución de la evasión da 7.6 billones. O sea, no me voy a meter en tecnicismos, pero estos son cálculos de lo que producirían diversas medidas que hay en el IVA. En resumen, el recaudo total del 2017 es 7.6 billones. La estimación propuesta por los expertos de lo que produciría el aumento de tarifas sería 7.5 billones. O sea que sí se puede, sin aumentar tarifa del 16 al 19, sumando algunas modificaciones de IVA y un control de la evasión, se puede conseguir un recaudo de 7.6 billones superior al aumento que produciría los 3 puntos de IVA, que son cerca de 7.5 billones. O sea, sí se puede modificar el ingreso de IVA, conseguir recaudos cercanos a los 7,5 billones de pesos sin necesidad de modificar del 16 al 19. Termino diciendo, impuestos indirectos. Si logramos que salga adelante, no devolución del IVA para materias primas. Es más, hay países que no cobran IVA. Estados Unidos, por ejemplo, no cobra IVA. Las exportaciones que se hagan de petróleo, de carbón a Estados Unidos, no les cobramos IVA aquí porque se les devuelve, y no les cobran IVA en Estados Unidos. Hay 50 países que no cobran IVA, 150 de decirlo joven. Pero en general, si se establece la medida de que es posible no devolver IVA para exportaciones de materias primas
que estén por encima de ciertos niveles de precios en el mercado internacional, más una tarea seria de evitar la evasión de IVA, más algunas modificaciones de IVA de 5 a 10%, es perfectamente posible evitar el aumento de IVA del 16 al 19%. De manera que oponernos al aumento de IVA es simplemente oponernos a una medida que es la fácil, pero que es absolutamente regresiva, porque el IVA es un impuesto regresivo. Nos quedaría faltando lo de el monotributo, que tanto como está diseñado tampoco estamos de acuerdo. Entonces no estamos de acuerdo con el aumento de IVA, no estamos de acuerdo como está diseñado el monotributo, no estamos de acuerdo con bajar la base para las personas naturales. Sí coincidimos con la necesidad de quitar beneficios y exenciones. Sí creemos que hay que bajar la tarifa general para las personas jurídicas. Sí creemos que hay que poner impuestos a los dividendos, pero no con el modelo que trae la propuesta del gobierno, sino con un impuesto de renta natural. Y en IVA creemos que se puede conseguir los recursos que se están planteando como parte del IVA sin necesidad de aumentar la tarifa del 16 al 19%. Muchas gracias.